el diálogo, la claridad y la lógica. Es decir, en tema anterior vimos lo que es la argumentación. Entonces vamos a dar otros argumentos de forma oral. Vamos a decirle directamente a la persona o personas a las que queremos hacer cambiar de opinión, a las que queremos explicar algo, a las que queremos convencer. La argumentación oral es algo que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día. Si se dan cuenta, de una manera en la que alguien no replique sobre algo, que no explique algo, que no comente algo. Pero para considerar y darnos cuenta de que verdad lo estamos haciendo de la manera correcta, debe cumplir con las siguientes características. La claridad. Esta implica que la idea que nosotros estamos brindando no sea clara como tal, que no le damos mucha vuelta antes de explicar lo que queremos decir. Las coherencias. Quiere decir que nuestros argumentos deben ir de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. No podemos decir una idea y luego irnos hacia otro tema y luego querer argumentar sobre algo que nada que ver, porque entonces la persona de nuestro receptor no nos va a entender y obviamente no nos va a tirar al otro porque ni siquiera pareceremos saber de qué estamos hablando. La persuasión. Hay que persuadir a la persona, chicos. No es quien hable más alto, no es quien grite, no es quien imponga algo. La persuasión es algo más suave, es como un gato que se te acerca y lo acaricia. El gato no te aruña, el gato no te maulla, no te muerde. Se restringe para que tú lo puedas acariciar. La persuasión es darle ganas a alguien que te crea, es hacerle creer que quiere lo que tú estás diciendo. También la otra característica es la interacción. Como es oral, obviamente tenemos a la persona de frente. Y la persona obviamente va a responder, te va a hacer una pregunta, va a replicar. Ese es parte de la comunicación oral, porque sería un intercambio. Como mencioné al principio, es un diálogo. No es a base de gritos, no es a base de golpes, intercambiar argumentos. Y por último, el sustento. Debe ser hechos comprobables. Puede ser algo que dijiste, algo que es cierto, algo que es verídico, e incluso puede basarte en experiencias reales que tú has tenido. Porque pues, las condiciones tienen motivos, razones para. No sale. Y para continuar vamos a pasar a las fases. La primera fase es el planteamiento de la tesis. Se menciona de esta manera, pero es nada más soltar la idea, es decir, lo que tú quieres, es empezar de lleno, es tu arranque. El segundo es la presentación de argumentos. Es que tú vas a dar las razones o motivos por el cual tú estás dando tu idea. Esta tiene ni siquiera es parte como tal, pero es algo fundamental. La contraargumentación, esto es completamente opcional. La contraargumentación es adelantarte, es dar un paso adelante de la persona. Es decir, tú ya sabes que te van a replicar, entonces lo utilizas desde un principio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Le dices a tu amigo, oye, tu planteamiento de la tesis, ya debes empezar con tu portafolio de administración. Tu presentación de argumentos. Yo hoy en lunes visitaría el jueves, ya no tienes mucho tiempo, hay un PDF muy largo que leer. La contraargumentación. Sé que te hago más tareas y sé que tú crees que tú ya tienes días, pero yo considero que no es necesario. No te voy a ganar el tiempo. Y la conclusión es importante. La conclusión es el punto final del broche de oro y consiste en reforzar tu idea, en dar a entender lo último que tú crees que ya va a lograr que lo convenzas. La conclusión es, aparte que la maestra no da 1 horas y te va a tomar bastante tiempo leer ese PDF para la utilidad. Yo lo comenté, le di tratamiento, le di presentación, le di un contraargumento, pero probablemente me iba a decir, pero tengo más tiempo, ay, pero tengo más tarea, ay, pero se ve muy importante, ay, pero hay un montón. Y contraargumentos también hay un montón. Y también le di su conclusión. Ahora pasamos a la función importante. Es necesario tener la relevancia del tema, pues favorece el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y fortalece las decisiones informadas. ¿A qué me refiero con esto? A mí me mencioné que todos lo comentamos realmente. Escuchamos las cosas y me decimos, ay, yo lo hago de diario. Ay, todo el tiempo se hace. Esas son habilidades que nosotros adquirimos desde pequeños o cuando vamos creciendo. Desde que le decimos a nuestra mamá que por qué podemos quedarnos más tiempo jugando, que por qué no tenemos que dormir temprano. Hay tantas cosas. Pero no las desarrollamos. Las adquirimos o no las desarrollamos porque no somos por las actividades que realizamos de manera inconscientes. Pues las desarrollamos y controlamos, vamos a tener lo que menciona el pensamiento crítico. Vamos a escuchar los argumentos de otros, vamos a poder replicar, vamos a poder continuar, vamos a poder dialogar. La comunicación
efectiva, pues vas a poder tú también comunicarte de manera correcta y vas a fortalecer las decisiones informadas. No puedes hablar o querer argumentar sobre algo que tú desconoces. Tienes que saber del tema y una vez con eso vas a poder tener un criterio propio. Los ejemplos donde más se ve sería que expresas y defines la idea razonablemente. Como tú sabes que sabes, no tienes idea de gritar, no tienes necesidad de amenazar a la otra persona. Sabes que con tus argumentos le vas a hacer ver tu punto de vista. Vas a resolver los conflictos con diálogo. Algo que muchas veces confundimos. Creemos que dar argumentos es atacar a la persona. Si no funciona. Es convencer, es persuadir, como ya lo mencioné anteriormente. Y también desarrollamos las habilidades para el debate. Vamos a poder continuar un intercambio de ideas con otra persona sin enojarse, sin frustrarse, sin frustrar a la otra persona. Si otra persona se frustra, dice que otra persona no sabe argumentar oralmente. Y aplicaciones en la vida. Esto lo puse más que nada porque muchas veces podemos decir, ay, yo me meto en debates, ay, yo me meto en discusiones, yo no necesito meterme en nada de eso. Las aplicaciones en la vida son los debates escolares o académicos. Por más que no queramos, si nos piden una actividad de debate, vamos a tener que realizarla y no podemos quedar callados. No podemos dejar que la otra persona gane en algo que nosotros también somos capaces de hacer. Entonces, una expresión en exposiciones y presentaciones. Me refiero a que cuando uno se trae de frente y alguien no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, obviamente te va a comentar que tú puedas argumentar sobre él. E incluso tú tienes la ventaja, porque cuando tú estás exponiendo algo, tú tienes mayor conocimiento del tema, una investigación previa. Entrevistas de trabajo. Si estás en una entrevista, pasas primero contigo y sabes que hay 3 planos allá afuera, vas a tener que impresionar o hacerle ver tus capacidades de manera correcta. Que No no está mostrarte tiempo porque, simplemente arrogante, o sea, sino no creo darle que te ver y aguanten hacerle ver 50 por qué ellos minutos, güey, o necesitan sea. aquí y no de lo que está allá afuera. Resolver discusiones. Resolver discusiones no es simplemente un intercambio valorado de ideas. Es explicar, es persuadir, es razonar, es hablar de manera calmada y tranquila. Repito, no gana el que grite más alto, gana el que tenga verdaderas razones. Para defender propuestas de trabajo, en el mundo laboral vamos a tocar con colegas, compañeros, pero obviamente cada quien va a buscar conocimientos. No puedes dejar que la otra persona te gane de otra manera, porque entonces tienes que buscar los conocimientos. Puedes usar las falacias para desmantelar lo que el otro ya programó y evitar que la otra persona te encuentre falacias que desmantela a ti tu trabajo. Define tu postura, convence, hazlo razonar de por qué tú eres mejor opción y expresar opiniones en temas sociales. Todos me han escuchado que el conocimiento es poder. Conocimiento es una arma, es poder opinar, poder entrar en un tema, poder entrar en discusiones, poder entrar en debates, poder demostrar que tú sabes. Por eso puedes argumentar. La argumentación oral es una herramienta, es un arma esencial para comunicar ideas con claridad y fundamento. Desarrollarla, como lo mencioné antes, fortalece la comunicación y el pensamiento crítico, al igual que la confianza al hablar. Si tú sabes lo que estás hablando, si tú sabes que lo puedes comunicar correctamente, vas a decirlo con voz clara, con voz firme. Hay una persona que no puede argumentar, sabe coger más. Va a hablar mucho más con gracias para atrás, no me escuchen lo que yo estoy diciendo, porque no eres consciente, no estás seguro de lo que estás diciendo. Una vez que tú sabes hacerlo, te vas a ganar el desempeño. Por lo que es útil en la escuela, el trabajo y sobre todo en la vida diaria. Para las organizaciones escrita es un tipo de texto con el propósito de convencer al lector de que una idea es correcta y supone que tiene un punto de vista sobre algún tema utilizando una serie de argumentos, y estas razones y argumentos se basan también en datos y en ideas lógicas para defender un tema. Las características serían, bueno, primero la tesis clara, que es plantear la idea principal de la cual se va a defender el tema. Y esta tiene que ser clara y fácil de entender para que capte la atención del lector. Por ejemplo, pues, los videojuegos pueden desarrollar habilidades cognitivas. De esa manera ya se captó la atención del lector para preguntarse por qué, o sea, por qué será eso. Entonces ahí no se plantea la tesis clara
y debe llevar un orden a la hora de escribir los argumentos, porque si estamos hablando de un tema, no rápidamente te vas a saltar a otro tema, no, porque si te hablado de algo, ya después te cruzas a otro y es donde el lector se confunde y ya se pierde completamente el argumento y ahí ya no entonces tener las ideas en orden y así para seguir conectando y conectando con varios temas para que el lector se comprenda sobre lo que está leyendo, lo que está comprendiendo. El uso de evidencia, pues no es solo decir, pues, por ejemplo, yo pienso que los cocodrilos se van a extinguir en 5 años por el cambio climático. O sea, no es decir una opinión, porque eso ya no sería un argumento. Es utilizar el uso de datos u opiniones que hayamos investigado en fuentes. Por ejemplo, según la Comisión de Medio Ambiente, los cocodrilos se pueden extinguir dentro de 50 años debido a las condiciones del clima. Entonces, eso sería ya utilizar el uso de las evidencias que tenemos nosotros. Decir, pues yo pienso, pues yo opino que va a ser así, no va a ser así. Y la objetividad y precisión que siempre hay que ser objetivos a la hora de expresar la recomendación, porque no puedo decir, porque va a ser así, porque sí, es que eso está feo, porque sí está feo, no tienes que explicar por qué tú piensas eso de que precisar, porque, o sea, sí saber que la palabra es el objetivo, que es decir todo tal cual y eso, o sea, no importa si el efecto es ser objetivo, llegar a la clave. Bueno, la introducción es donde se va a presentar la presentación de donde el autor va a plantear la tesis, es donde se va a plantear lo que va a decir. Es donde se va a especificar lo que va a tratar el texto a lo largo de todo el texto argumentativo, donde se va a plantear brevemente las ideas que van a expresar. El desarrollo del tema es donde se ocupa la mayor parte del texto, es donde están todos los argumentos, todas las ideas redactadas por los datos, las opiniones, para hacer que el lector tenga el interés, llamar la atención del lector y así se meta de lleno en el tema y siga leyendo. Y por último es el desenlace, que es sintetizar todo lo expresado desde el punto de vista del autor, en donde el autor saca todos los argumentos más importantes que redactó durante el texto y lo explica por qué llegó a esas conclusiones y cómo, de qué manera lo hizo y cómo lo reflexionó. Bueno, los tipos de argumentos es, el número 1 es el analógico, que es donde se desarrollan dos acciones que van, son dos acciones que van conjugadas, que se desarrollan al mismo tiempo. Por ejemplo, aprender inglés es como un músculo, porque si sigo practicando voy a mejorar mi inglés. Entonces son dos acciones que se desarrollan de una forma que tienen relación. Bueno, y ahora causa y efecto es toda cosa que provoca otra. Entonces, por ejemplo, si seguimos contaminando realmente los árboles, si la deforestación sigue, pues se nos vamos a quedar sin árboles y el oxígeno va a reducir. La causa es que talar los árboles y el efecto es que se nos vamos a quedar sin oxígeno, sustentabilidad. De autoridad es cuando se consulta a una fuente, alguien experto en el tema o a una institución importante que todos conocen para sustentar la idea de la ciencia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que hacer ejercicio reduce el estrés. Entonces, de una manera no sé cómo, por ejemplo, pues la FIFA dice que el próximo año va a ser el mundial. O sea, es ahí donde vamos sacando de una institución donde algo que es reconocido por casi todos y es donde se va a sustentar la idea. Bueno, y en ejemplificaciones usar una situación, pues lo dice de ejemplo. Como
mi primo leyó de media, lee 30 minutos diarios y con eso mejoró su mentalidad del crecimiento. Ella por eso está diciendo que con un ejemplo de la vida cotidiana ya estás tratando tu argumento, tu idea, y que por esa razón se mejoró la reflexión, el pensamiento reflexivo. Bueno, de hecho es algo que se puede comprobar, algo que ocurre. Si dicen las noticias, el 80% de los jóvenes en México pues, tienen redes sociales, ya con eso es un hecho y algo que podemos verificar y podemos ver en cualquier noticiero o en cualquier información. Algo de las aplicaciones en la vida, que serían los ensayos donde el autor redacta sobre reflexiona sobre un tema y da su argumento sustentado y es prácticamente donde se aplica la argumentación escrita. Pues la propaganda es donde los partidos políticos, cuando van a la propaganda electoral, quieren que el electorado adopte una postura política y por eso va a utilizar argumentos para que adopte esa postura. Bueno, la publicidad es cuando vamos a comprar un producto o se nos va a brindar un servicio, se van a utilizar argumentos para que nosotros compremos ese producto y pidamos ese servicio. Los textos de opinión pues, se utilizan principalmente programas de entretenimiento, donde lo dice la opinión de muchas personas o de los famosos. Y bueno, los textos académicos son los que, pues, como tipo lo que hacemos con el portafolio de administración, por qué llegamos a las conclusiones de nuestros trabajos, de lo que hacemos, de dónde investigamos, con argumentos. Los textos legales donde se respalda una ley, pero con base de argumentos. Bueno, pues los artículos nos dicen también con los argumentos a base de datos se verifica todo esto. Bueno, pues en conclusión, la argumentación pues es importante para expresar las ideas de manera clara y ordenada para desarrollar nuestro pensamiento crítico y analizar información entre los hechos, las opiniones y nuestra lógica, y así justificamos lo que es. Bueno, ahora voy a hablar sobre esta discusión, pero voy a ser muy breve porque mi compañero se está quedando sin espacio. Entonces, antes que nada, para decir que es una discusión, quiero dejar algo muy claro, que es que seguramente yo si les digo que es una discusión, ustedes lo van a relacionar tal vez con alguna pelea, gritos, enojo, y pues está bien porque en la vida diaria usamos discusión con ese término, pero en lo académico cambia, y más que nada en la asignatura de habilidades del pensamiento es distinto. Una discusión es un intercambio de ideas entre dos o más personas para analizar un tema, para comprenderlo mejor, para llegar a un acuerdo sin pelear, o sea, sin pelear y obviamente escuchando y razonando. Es colaborativa, se centra en comprender ideas, no busca vencer sino entender. ¿Sí? Como podemos ver en la pantalla dice componentes de la discusión. El primero sería el tema, lo que se analiza. El segundo, participantes, obviamente que son los que dialogan. Argumentos, también se presentan los argumentos, que son las ideas que usan para explicar, evidencias, datos que apoyan lo que se dice, moderación opcional. Eso es opcional, la moderación que guía la conversación. Los puntos para una buena discusión, saber si fue efectiva una discusión, sería que se intercambiaron las ideas, hubo respeto, y se llegó a un acuerdo y fue colaborativo, o sea, todos contribuyeron para llegar a la mejor decisión. Y existen tipos de discusión que sería la discusión crítica, analiza ideas en la clase, discusión académica, analiza ventajas y desventajas, la discusión informal que surge en la vida diaria. ¿Para qué nos sirve una discusión? Nos sirve más que nada para resolver problemas, tomar decisiones y también, obvio, para escuchar diferentes puntos de vista que nos comparten las personas de nuestro grupo. Sus etapas son 5. La primera es planteamiento del tema,
donde está la presentación, su propósito y el enfoque. El segundo, intercambio de opiniones, que van las ideas, la participación, el diálogo. El 3, análisis y aclaraciones, y es donde se hace más profundo y claro la hora de comparar las ideas. El 4, búsqueda de acuerdos. Y el 5, que es el cierre, donde ya termina la discusión, donde ya se hace el resumen y una conclusión. Un ejemplo de una discusión es como si nos dejaran hacer un proyecto. Entonces tú con tu equipo se ponen a compartir ideas hasta que la mejor decisión es la que se toma en cuenta. No es lo mismo que un debate, porque un debate es más competitivo, es más como de querer convencer a la otra persona de que no, pues esta decisión es mejor. No es mi tema, eso es muy por encima de lo que es el debate. Ahorita mi compañero Julio les va a platicar más qué es un debate. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del debate. ¿Qué es el debate? El debate es una confrontación ordenada de argumentos entre dos posturas opuestas con el objetivo de defender una idea y refutar la contraria, ¿no? Al contrario de lo que es el tema de mi compañero, obviamente, como mencionó, es muchísimo más competitiva, porque un debate es una técnica de discurso formal en donde en donde dos personas o dos grupos buscan defender una postura a base de argumentos que obviamente para un debate tiene que estar bien empapado de lo que es el tema que se va a hablar. El debate busca persuadir a un juez para determinar qué postura es la más fuerte. Cada lado define una postura, como había mencionado, y a continuación tenemos los componentes del debate. La primera es la tesis, donde nos habla de postura a favor o en contra. Después de que el que dirige el debate explique el tema, cada parte elige si está a favor o en contra de la idea de explicación. Como siguiente tenemos los argumentos, que esto ya se había mencionado antes, unas razones que sustentan cada postura, es decir, con lo que te vas a respaldar, ya sean ejemplos, posturas que sean verificables. Siguen los contraargumentos, que pues, es obviamente refutar o lo anterior para contrarrestar el punto del anterior debatiente. Y como consiguiente tenemos el moderador, que es el que controla los tiempos, es el que limita las reglas, es el que explica el tema al inicio, porque pues obviamente no puede ser que un debatiente tenga más tiempo para explicar que otro, ¿no? Esto lo pueden ver a lo mejor en los debates presidenciales, si es alguno mismo. Y las siguientes son los jueces, que pueden aplicarse en un debate normal, porque son los que evalúan, porque obviamente a diferencia de la discusión que solamente se busca compartir ideas, en el debate sí se busca determinar, por así decirlo, un ganador, cuál tiene la idea más correcta. Luego tenemos las etapas del debate. Como primera tenemos la presentación del tema, que es la que hace el moderador, hace la introducción al debate, explica las reglas. Y como segunda parte tenemos la exposición de posturas. Esta parte es la tesis que mencionaba, donde cada quien explica su postura, defender con respecto al tema y da una idea muy general de lo que va a defender durante todo el debate. Como punto 3 tenemos la argumentación, que las razones, evidencias y defensas, obviamente presentar los argumentos que sean válidos, no solamente como en la discusión que sean opiniones, sino que sean hechos verificables. En la etapa 4 tenemos la contraargumentación, que como había mencionado antes, es refutar, responder o debilitar los argumentos del anterior debatiente. En la etapa 5 tenemos las conclusiones, es el cierre o síntesis del mensaje final. Aquí los debatientes es su última oportunidad para poder convencer a lo que es el juez, haciendo una idea general de todo lo que han explicado. Y por último tenemos la evaluación de decisión. Aquí los jueces obviamente determinan al ganador con base en los argumentos sólidos que se presentaron, y también esto lo puede determinar el público. Y por último tenemos las principales diferencias con la discusión y el debate. La discusión es colaborativa, el debate es competitivo, en una se analizan ideas, en la otra se definen posturas, en una buscan acuerdos, en la otra se busca ganar, y la discusión es menos formal que el debate. Es decir, una idea general es que en la discusión simplemente se comparten ideas y se dan opiniones, y en el debate sí se busca como determinar quién tiene la razón a base de argumentos. Bueno, el siguiente tema es el ensayo argumentativo. No sé si alguna vez se han preguntado qué es más fácil, si opinar o demostrar, y por qué opinas algo. Bueno, justamente de eso es lo que va el ensayo argumentativo.
tiene que el autor desde un principio tiene que dejar su postura muy clara. También tiene que usar argumentos que apoyen la tesis. Y bueno, dichos argumentos tienen que ir conectados con datos y ejemplos que son evidencias que respalden los argumentos. Otra cosa muy importante es que los argumentos tienen que llevar lo que es coherencia, que las ideas vayan ordenadas para así no generar lo que son contradicciones. El contraargumento y la refutación, bueno, consiste en poner una postura en contra y refutarla. Esta característica puede ser de manera opcional. Y la conclusión, que es donde se retoma la tesis y se le da un cierre al tema principal. También podemos agregar características como es el uso del lenguaje formal, que es evitar los colonialismos, las muletillas, y en vez de esto usar unos conectores argumentativos, que son las palabras como por lo tanto, además de, etc. La estructura. En la estructura tenemos la introducción, que es donde se presenta el tema y la tesis. Vamos a poner de ejemplo los semestres obligatorios de deporte que tenemos en el. Entonces, el tema sería, el deporte académico debería ser obligatorio, y una tesis que podríamos poner sería así. ¿Por qué? Porque el deporte mejora la salud y el rendimiento. El desarrollo se compone de dos argumentos. Como primer argumento podemos poner el deporte reduce la ansiedad y el estrés. Por ejemplo, los alumnos que practican algún deporte tienden a tener mejor concentración. Y como un segundo argumento podemos tener, además de esto, fomenta la disciplina y el trabajo en equipo. Un contraargumento y refutación. Como contraargumento podemos poner, bueno, nos puede quitar tiempo académico, y para refutar esta idea podemos poner con una buena administración del tiempo por parte de los alumnos, puede no afectar en nuestros horarios. Y por último tenemos la conclusión, que como ya había mencionado, es donde se reafirma la tesis y se cierra la idea. Entonces, una conclusión del ejemplo que acabo de dar, muy breve, es que el deporte es obligatorio, y el deporte obligatorio es muy bueno y de manera esencial para el desarrollo integral de los alumnos de la carrera. Bueno, yo les voy a hablar sobre los recursos y las técnicas para el ensayo argumentativo. Los recursos son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para que nuestro ensayo argumentativo tenga sentido. El primero que vamos a utilizar son los datos y estadísticas, que tienen que ser cifras verificables por el lector. Si nosotros usamos números al momento de decir algo, por ejemplo, una cantidad de personas hace tal cosa, las cifras que nosotros utilizamos tienen que ser verídicas, no nos podemos inventar los números. Después tenemos las citas de autoridad, que son opiniones de expertos o instituciones confiables que nosotros utilicemos en nuestro ensayo para que toda la información que usemos sea verídica. Después están las comparaciones. En esta se utilizan dos distintas ideas o dos distintos ejemplos. Normalmente un ejemplo es conocido y el otro es menos conocido, para que se pueda hacer la comparación de estos. Después están las preguntas retóricas. En las preguntas retóricas es una pregunta que tal vez no busca que se conteste, sino que le dé a entender al lector que es algo que tiene que pensar. Por ejemplo, ¿podemos realmente ignorar el impacto ambiental por ganancias a corto plazo? No es responsabilidad del lector responderla, pero sí puede quedarse pensando en la respuesta de esta pregunta. Bueno, tenemos los pasos para elaborar un ensayo argumentativo. Primero es elegir y delimitar un tema. Al momento de nosotros hacer cualquier tipo de trabajo, tenemos que elegir un tema. Este lo podemos elegir más que nada tiene que ser un tema que sea debatible para que nosotros podamos argumentar ya sea en contra o a favor. Después tenemos la recolección de la evidencia. Toda la información que nosotros utilicemos puede ser conseguida de sitios académicos, científicos, periodísticos o artículos que hayan sido escritos por expertos en el tema. Después tenemos la formulación de la tesis, que es redactar la postura principal del ensayo, es decir, una sola frase que le haga
quiero que la